Se dirige entonces a continuación el doctor José María Maya Mejía con la ponencia Comités de Ética en Investigación, Historia y Principales Características. El doctor Maya es médico, magíster en salud pública y magíster en dirección universitaria, profesor titular, editor de serie Fundamentos de la Salud Pública de la CIP, presidente de la Junta de Acreditación en Salud de Colombia. Actualmente se desempeña como rector del CES. He traído una definición que no es mía, es del Consejo Regional de Bioética de la Organización Panamericana de la Salud, y digamos que está ahí expresado un poco la visión del doctor Fernando Lolas, que ha sido quien dirigió este centro durante muchos años, que hoy pues se ha terminado porque la Organización Panamericana de la Salud ha considerado que era muy costoso en este mundo donde estamos reduciendo todo lo que es pensar para dedicarnos a lo más pragmático. Entonces le han reducido el presupuesto y lo han cerrado. Pero sí quiero destacar fundamentalmente algunos elementos: el carácter dialógico, el diálogo como el validador de la práctica, los consensos como un elemento fundamental para llegar a acuerdos y para legitimar determinadas acciones, la composición plural e interdisciplinar, y luego pues su papel de evaluador independiente, autónomo. Lo vamos a destacar después, porque cada vez más los conflictos de intereses nos están metiendo en los comités de ética en investigación, y cuando no tenemos esa claridad, pues vamos a tomar decisiones que no son por lo menos adecuadas para el desarrollo de esta. Por otro lado, inicialmente y fundamentalmente están orientados a proteger a los seres humanos. Algunos me dirán, mire, pero un comité de ética de investigación tiene que pensar en proteger el medio ambiente, en proteger, digamos, la organización social, pero finalmente lo que estamos protegiendo es los seres humanos y aquellos otros seres vivos que comparten con los seres humanos el hábitat. Un poco de historia, ¿de dónde surgieron? Ya se había mencionado acá los horrores de la época de los nazis, y cómo los nazis, que oían ópera, que ponían música clásica en los campos de concentración, pues hicieron una masacre de la humanidad, de la cual esperábamos haber sacado una lección. Y de hecho el juicio de Nuremberg y luego el código de Nuremberg, que digamos que fue la expresión un poco del análisis de lo que había pasado con los nazis, pues dejó un mensaje a la humanidad que uno creería que lo habíamos aprendido. Y de ahí surge un instrumento que es muy importante, que es el consentimiento informado, el consentimiento libre o idóneo como la expresión de la autonomía de los sujetos, pero al mismo tiempo como el respeto de estos mismos sujetos. Ese instrumento fue entrando progresiva y muy lentamente en la investigación científica y en la prestación de los servicios de salud. Hoy todavía no podríamos estar muy seguros de que ha entrado totalmente en términos de que los investigadores sean conscientes de la importancia del consentimiento informado como expresión de la autonomía, incluso como expresión de la dignidad humana. Una de las grandes dificultades que tenemos en los comités de ética en investigación, por lo menos en los que yo participo, es la molestia a veces de los investigadores, porque le decimos, ¿dónde está el consentimiento informado? A veces es que ni siquiera está. Luego, cuando está, muchas veces, pero mire, esto es muy pobre, no le están diciendo nada a ustedes, a los posibles sujetos de investigación, no hay unos compromisos claros, ¿no? Y vemos que hay una gran dificultad que implica que no hay una conciencia de la importancia del consentimiento informado, a pesar de que llevamos mucho tiempo, por lo menos hablando de él. En segundo lugar, pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que había sido mencionada acá en el año 48, después de crearse las Naciones Unidas, pero vienen, digamos, unos hechos puntuales, pero que sacudieron un poco, en principio, la opinión pública norteamericana, pero después un poco, pues, occidente, que fue cuando se reveló el estudio de Wilbrut en esta escuela de niños con retardo mental, donde unos investigadores pensaron que el problema de la hepatitis B era necesario estudiarlo concienzudamente para poder ver cuál era la historia natural de la misma. Y entonces inocularon el virus de la hepatitis B a niños con diferentes grados de retardo mental, que deberían haber sido protegidos indudablemente porque tenían una limitación de su autonomía, y gracias, entre comillas, a ellos, pues los libros como el de Harrison de Medicina Interna después nos explicaron cómo era la historia natural de la hepatitis B, y muchos de ustedes estudiaron siguiendo la investigación de Wilbrut. Viene el otro estudio, que es el estudio de Tuskegee en el año 72, cuando el New York Times
puso en evidencia una investigación que se venía desarrollando desde hacía varias décadas con pacientes de raza negra que tenían sífilis y a los cuales no les brindaron penicilina, que ya estaba disponible desde la década de los 40, con la misma razón, necesitamos saber la historia natural de la enfermedad. O sea, sujetos discriminados en los Estados Unidos por su raza, a los quienes los han dejado evolucionar hasta producirse las lesiones evolutivas naturales de una patología como la sífilis. Los investigadores no solamente en este caso negaron, sino que habían engañado a los sujetos en el sentido de decirles que les estaban brindando el único tratamiento disponible que había para su patología. Y esto por no revelar, digamos, por no traer más hechos como el estudio, por ejemplo, de Chicago con jóvenes de la calle a los que les pagan para que se inyecten LSD con miras a mirar el problema de esta nueva droga que aparecía en las calles de los Estados Unidos y preocupaba pues a los legisladores. Un hecho muy importante, el informe Belmont, de la Comisión Belmont, que es una comisión creada por el Congreso de los Estados Unidos ante todos estos escándalos, ante todas estas llamadas de atención que parecía que no habíamos aprendido la lección de lo que había sucedido con los nazis, y entonces se crea esta comisión que delibera durante 4 años examinando qué está pasando en los Estados Unidos en relación con la protección de los sujetos humanos en investigación, y produce el informe Belmont, que es, digamos, un hito en producir algunas orientaciones que deben tenerse en cuenta cuando se está investigando con seres humanos. Y aparece este libro, incluso uno de ellos, el doctor Bechanes, fue uno de los miembros de la Comisión Belmont, que es un hito porque trata de compilar a partir del informe Belmont lo que podríamos llamar unos principios éticos fundamentales y su aplicación en principio a la investigación científica, pero luego pues a la misma práctica en ciencias de la salud. Luego empiezan a aparecer publicaciones de OMS, de la CIOMS, de la Conferencia Internacional de la Organización de las Ciencias Médicas, que van orientando y por lo menos dan elementos de juicio que, si bien no se convierten en obligatorios en los países, porque no tienen esa fuerza de ley, sí son orientadores para quien trabaja en investigación y se han venido revisando periódicamente. Eso por un lado, o sea, todos estos hechos van creando el espacio para que nazcan los comités de ética en investigación, se fortalezcan y nazcan las comisiones también nacionales de ética en investigación, que es lo que Colombia quiere ahora implementar a partir de la reglamentación que nos van a proponer esta tarde y mañana, por lo menos para que el país cuente con una comisión creíble, respetable, que emita conceptos y permita orientar un poco algunas decisiones en este sentido. Entonces, ¿dónde surgen? Pues perdón. A ver que me fui. Surgen en los Estados Unidos a partir de, digamos, de todos estos hechos que llaman la atención a la opinión pública norteamericana, pero inicialmente, digamos, muy débiles, más como orientaciones dadas a algunos grupos, específicamente en algunas universidades, y luego se van volviendo indudablemente ya organismos independientes. Y en la década del 70 es cuando se produce, digamos, una creación importante de comités de ética en investigación en los países europeos, o sea, de los 60 muy tímidamente en los Estados Unidos, los 70 y los 80 son una década de expansión de los comités de ética en investigación en estos países. En el año 80 se crea, bajo la presidencia de Jimmy Carter, se crea una comisión presidencial que busca pues volver un poco, actualizar el informe Belmont en alguna forma, pero igualmente volver a mirar si realmente la cultura norteamericana ha sido permeada por esos principios que deberían guiar la investigación científica y si sí hay un respeto por los derechos humanos. Y esta comisión pues recomienda que empiecen a crearse comités de ética en investigación a nivel nacional y que se pase de simplemente una recomendación a que se tome la decisión que los proyectos de ética que involucren seres humanos, luego involucren animales, pero inicialmente solo se hablaba de seres humanos, sean analizados por estos comités y se empiezan a dar directrices sobre su composición. En América Latina, en los 80, solamente 3 países, Argentina, Chile y Colombia, empiezan a crear comités de ética en investigación
y empieza a producirse algo que todavía no se ha dado, o sea, que todavía encontramos que hay confusiones, sobre todo en organizaciones de tipo hospitalario, y es que como los comités de ética pudieran tener a su cargo abordar problemas de dilemas éticos en la prestación de servicios de salud, y por otro lado, pues el análisis ético de los proyectos de investigación, y ante la escasez de personal capacitado e interesado en estos temas, empiezan a funcionar conjuntamente los comités que podríamos llamar de ética hospitalaria, ética clínica, con los comités de ética en investigación. Posteriormente van empezando a separarse, pero uno ve que todavía en Colombia coexisten los dos, lo cual parece no ser muy práctico ni ser bueno en términos de sus resultados, porque las consideraciones son distintas, la formación de los miembros de los comités en algún momento difieren cuando yo estoy analizando un proyecto científico que cuando estoy analizando un dilema ético en la prestación de un servicio de salud en la práctica clínica de los profesionales. ¿Cuál sería el rol fundamental entonces de los comités? Salvaguardar la dignidad, los derechos, la seguridad. Este es un tema que ha entrado a partir fundamentalmente del informe del Instituto de Salud de los Estados Unidos, que mostró que a principios de la década pasada, en Estados Unidos morían más personas por errores médicos que por accidentes de tránsito. Se pensaba más o menos, se estimaba que de 50 a 70 mil personas morían en los Estados Unidos por errores médicos, que no es errores de los médicos, porque digamos la traducción podría confundir, es errores del procedimiento. Y entonces empieza toda esta corriente de la seguridad del paciente, de cómo prestar servicios de salud cada vez más seguros, disminuyendo los riesgos para la gente. Entonces también empieza a entrar este componente de seguridad en la evaluación de los proyectos de investigación, que sí estaba allí, pero no con, digamos, con esa conciencia tan clara de cómo cualquier intervención tiene riesgos y que nunca logramos evitar los riesgos, lo que hacemos es minimizarlos, tratar de controlarlos, de hacerles seguimiento y de evitar mayores daños en algunos momentos en la investigación. ¿Qué funciones podríamos plantear entonces para los comités de ética en investigación? Pues la primera, pues la evaluación ética oportuna. ¿Por qué es muy importante oportuna? Uno de los problemas que, por lo menos en mi experiencia, hemos tenido en los comités de ética es que a veces nos demora mucho para la evaluación. Entonces los investigadores sienten que ese paso por el comité de ética es más una barrera que demora el poder ejecutar su proyecto, poder presentarlo a otras instancias, etcétera. Entonces, uno de los elementos y responsabilidades de un comité de ética es poner una periodicidad y unos mecanismos que permitan la evaluación oportuna, competente, por eso vamos a ver que los miembros de los comités de ética tienen que tener la conciencia de una permanente formación en aspectos éticos, pero también en otros aspectos de evaluación de proyectos, e independiente. La independencia es un elemento que vamos a rescatar al final cuando hablemos dos palabritas de los conflictos de interés. Segundo, a ver, y este primero es el que hemos tomado más a pecho, entonces evaluamos y producimos un documento. Y ahora se ha vuelto incluso imperativo. Si ustedes mandan hoy un artículo a una revista científica, por lo menos a las más serias, les van a decir, por favor, anexe el documento del Comité de Ética en Investigación donde fue aprobado. Y entonces nos estamos encontrando investigadores que nos envían su artículo para revista diciéndonos, por favor, me expiden el documento de que este proyecto fue aprobado. Y nosotros no podemos expedir, un comité de ética no podría expedir una certificación de algo que no evaluó en su momento, porque ya estamos sobre el resultado. Entonces, digamos que esto está llevando a repensar un poco cómo hacer esos mecanismos y esa claridad para que ese proceso se dé en una forma oportuna. Pero la mayor parte de los comités de ética nos quedamos aquí. Y aquí vienen dos cosas que también son importantes. Hay que hacer seguimiento. Mire, uno se encuentra que se aprueba un consentimiento informado y se aplica otro. Con todo respeto lo digo, porque lo hemos vivido. Encuentra uno que en el consentimiento informado se le pidió autorización a los pacientes a tomar una muestra de 5 centímetros de sangre para un proyecto X en colesterol. Y esas muestras de sangre están siendo utilizadas el día de mañana para exámenes genéticos, etcétera, etcétera, sin consentimiento de los sujetos. Entonces, el seguimiento es para dar una garantía que la investigación se realiza de acuerdo a los parámetros que fueron presentados y que fueron aprobados.
y la divulgación y educación en general, pues a la comunidad científica, a los investigadores, a la ciudadanía sobre el papel y el porqué, la importancia de los comités, igualmente el porqué, la importancia de la investigación, porque no se trata de cuestionar la investigación, es fundamental, pero tiene que meterse dentro de unos parámetros que permitan no hacer daño y propender por el bien, digamos, de los sujetos de investigación y de la comunidad. ¿Qué deberían evaluar esos comités? Primero, pues que la investigación sea científicamente válida. Si una investigación, siguiendo los cánones aprobados, no tiene validez científica, no deberíamos desperdiciar recursos. Incluso en algunas instituciones donde yo he visto que el comité científico y ético son iguales, o sea, el comité que evalúa un proyecto desde el punto de vista científico, digan ustedes de su pertinencia, de si la muestra es representativa, de si la metodología es adecuada, etcétera, etcétera, el plan de análisis, es el mismo comité que hace la evaluación ética. No lo veo tampoco muy pertinente, pero bueno, uno no puede decir que una sola forma es la mejor, pero pienso que debería haber un primer comité científico que lo avale y luego va al comité de ética. Pero también hay que reivindicar que la gente del comité de ética es pensante, y pensante no es que anula su capacidad, por lo menos, de hacer preguntas. Y en algunas ocasiones hay proyectos que hay grandes cuestionamientos desde el punto de vista científico y entonces desde ahí ya debería plantearse que no justifica realizarlos, porque estamos desperdiciando recursos, pero igualmente estamos a veces sometiendo a riesgo a sujetos sin que el beneficio supere el riesgo. Segundo, y es muy importante estos dos que siguen, porque son relativamente nuevos en la evaluación de los proyectos de investigación, que sean responsables y útiles socialmente. A veces hay proyectos que son científicamente interesantes, válidos, metodologías adecuadas, pero que no deberíamos darnos el lujo de gastar recursos en ellos cuando hay problemas prioritarios en sociedades, en todo tipo de sociedades, porque no solamente las sociedades nuestras con disminución o problemas de recursos o con carencias de recursos para investigación, en todas las sociedades los recursos a veces no alcanzan para investigación, así como no alcanzan para prestar los servicios de salud que la comunidad requiere, pero más efectivamente en instituciones y en países como los nuestros, que los recursos de investigación son escasos, deberían aplicarse a las prioridades en términos de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, de mejorar la posibilidad de acceso a bienes y servicios que permiten vivir una vida de mejor calidad. Entonces hay proyectos que no deberían aprobarse porque no son responsables socialmente en términos de utilización de recursos comunitarios, porque cuando el Estado nos da recursos, llámese Colciencia, llámese el Banco de la República, etcétera, y nos están dando recursos que son de todos los ciudadanos y tenemos una obligación de utilizarlos muy bien, de ser eficientes, pero igualmente de ser eficaces, que los resultados, no necesariamente en el corto plazo, porque hay proyectos que son de mediano y de largo plazo, pero que sí apunten a objetivos que beneficien a una colectividad, pero igualmente que garanticen la protección del medio ambiente. Entonces, esa es una evaluación relativamente nueva que estamos haciendo en los comités de ética en investigación, que es la protección medioambiental. El cómo, por ejemplo, los investigadores en ciencias básicas, a veces uno le preocupa encontrar que el proyecto no dice claramente cómo van a ser la disposición de los desechos biológicos. Es un elemento de responsabilidad ambiental, porque esos desechos biológicos van a contaminar, van a producir finalmente daños en los seres humanos, en los animales, etcétera, pero desde el medio ambiente. Investigaciones, por ejemplo, en control biológico de plagas o en control con algunos tóxicos, etcétera, pues qué pasa en el futuro con esas colectividades a las que se les ha aplicado un insecticida o que se ha introducido en ese medio ambiente un nuevo germen que no era de ese hábitat, qué trastornos puede producir. Son un montón de preguntas que a veces los mismos del comité no tenemos respuestas, sino que volvemos a hacer la pregunta y les decimos, bueno, ustedes han estudiado esto, eso debe quedar claramente establecido y deberíamos ser exigentes en eso porque es la protección del futuro, o sea, de nuestro medio y la protección de las generaciones que vienen. El estudio de la relación riesgo-beneficio. Evidentemente que vida sin riesgo no existe y en todas las investigaciones, en mayor o menor grado hay riesgos. Lo que buscamos es primero que el riesgo que los sujetos de investigación soporten sea inferior al beneficio, pero luego que logremos minimizar los riesgos. Hay formas de minimizar los riesgos. Salir a la calle es un riesgo de que lo coja un carro. Cuando uno se va por
por el andén, está minimizando el riesgo, no lo está anulando, puede que se suba un carro al andén y lo mate a uno, pero minimizó el riesgo hasta aquello que es aceptable. Igual aquí pasa esto, porque si uno se vuelve muy fundamentalista, pues no podría aprobar la mayor parte de las investigaciones porque existen riesgos reales, pero la responsabilidad del comité y previamente la responsabilidad de los investigadores cuando desarrollan su ítem, consideraciones éticas dentro de un proyecto de investigación, es evaluar, bueno, qué riesgos hay, qué beneficios, estos riesgos se justifican frente a estos beneficios, cómo minimizo el riesgo, si creo, a pesar de creer que es más importante el beneficio que el riesgo, cómo minimizo el riesgo para proteger a los sujetos. Estos son elementos que hay que estudiar, pero que implica también una apertura mental en entender que no existe un mundo sin riesgos. Vivir es un riesgo, hay que aprender a manejarlo. Otro muy interesante que no nos lo planteamos siempre es la equidad en la selección de los sujetos. Y les cuento una anécdota sencilla y respetuosa, lo hago. Un investigador que trabajaba mucho probando fármacos para parasitosis. Entonces el investigador hacía mediciones de los parásitos que estaban en una determinada población, luego daba un medicamento y luego hacía otra vez la medición a ver si se habían desparasitado o no para medir efectividad, etcétera, seguimiento, bueno. De pronto nos presenta un proyecto y por alguna razón empieza uno a volverse sensible a otros temas más allá de la evaluación simplemente del riesgo-beneficio para los sujetos y le hicimos una pregunta. Hombre, ¿por qué en tus proyectos no pones nada de promoción de la salud, ni de prevención, algo para trabajar con esas comunidades para que, bueno, se laven las manos, o para que hiervan el agua, o para que luchen para que les pongan un acueducto con agua potable, para que no se parasiten? Y el investigador, con toda honradez, y yo creo que sin mala voluntad, nos contestó: me quedo sin sujetos de investigación. Miren ustedes. Entonces, cuando el comité solo evalúa el proyecto, pues dice, si este proyecto, a ver, este medicamento ya tiene unos estudios previos, ya se puede utilizar en comunidades, tiene unos riesgos bajos, por ejemplo, el beneficio sería alto, bueno, etcétera, o porque es de un menor costo, de más fácil acceso, o más efectivo, o la duración en el tiempo, bueno, cualquier cosa, y uno podría decir, desde ese punto de vista, no tiene problema, se protege la confidencialidad de los sujetos, todas estas cosas. Pero a veces uno no pregunta, en esa selección de los sujetos de investigación hay ya una inequidad, hay ya una discriminación. Y en unas sociedades como la nuestra, que creemos que hay que investigar es en poblaciones pobres, en hospitales públicos, en barrios periféricos, pero que otros sujetos como que ellos no tienen que contribuir al conocimiento, los que van a nuestras clínicas privadas o hospitales privados, etcétera, como que ellos no tuvieran que contribuir. Todos tenemos que contribuir y por ende correr el riesgo razonable para la producción de conocimiento que nos sirva a todos. A veces en la selección de las poblaciones y de los sujetos hay una gran inequidad y los comités tenemos que llamar la atención sobre eso. Incluso hemos visto estudios, por ejemplo en nutrición, donde un determinado fármaco produce anemia. No es lo mismo darle un fármaco que tiene el riesgo A, B o C de producir anemia a una población que ya tiene una deprivación de tipo de nutrición, que los hace más sensibles a que el daño aparezca, a dárselo a una población que tiene reservas de hierro suficientes en su hígado y en sus diferentes estructuras, de tal manera que a veces ni alcanza esa nota o ese elemento extraño a producirles daño. Entonces a veces lo que hacemos es que, y por eso los resultados, a veces en términos, por ejemplo, del daño en unas poblaciones, cuando ya se entrega a la población general, parecieran desaparecer o por lo menos bajar, y es porque lo hemos hecho en poblaciones con una mayor labilidad sin ser conscientes de esa labilidad y que por ende no deberían ser los sujetos de investigación. Hay que revisar muy bien el consentimiento informado, que esté formulado y obtenido adecuadamente. ¿Cómo se va a obtener? Hay en esto toda una temática interesante. Si usted está tomando menores de edad, ¿en qué momento pedimos asentimiento del menor de edad y consentimiento de sus padres? ¿En qué medida en el adolescente vamos dejando lo que él tome consentimientos informados sin participación de los padres? Hay una serie de preguntas. El problema en la introspección en los pacientes psiquiátricos, como reconocimiento de su patología como un elemento importante. Ya se me está acabando el tiempo. Bueno, listo. Que se proteja la confidencialidad. Una de las grandes
problemas en investigaciones muy sencillas a veces, de tipo retrospectivo descriptivo, es que no protegemos la confidencialidad. Cuando no protegemos la confidencialidad, dado que el derecho a la intimidad es un derecho humano fundamental, estamos haciendo daño. Entonces, ojo, llamo la atención, los comités deben pedir primero los mecanismos para proteger la confidencialidad. Segundo, que cuando un investigador pide, por ejemplo, ir a las historias clínicas de una organización, esta organización debe pedirle un acuerdo de confidencialidad a él, que él se comprometa a respetar la información confidencial que está allí. El seguimiento que ya les había dicho y el control para garantizar la seguridad de los sujetos, igualmente la existencia de recursos para atender complicaciones, daños, y quisiera llamar también la existencia de recursos para resarcir algunos esfuerzos que algunas poblaciones hacen para participar en investigación. Uno se encuentra con proyectos que tienen todo su consentimiento informado y entonces las personas tienen que ir al hospital cada mes, les toman una muestra para poder hacer un seguimiento, pero nadie piensa que esa persona tiene una gran dificultad para pagar ese pasaje, que llega en ayunas, que se tiene que volver en ayunas hasta su casa, y entonces hay que proveer recursos, no a cambio de participar, porque eso, digamos, limitaría la voluntariedad y en algunos casos la nula, sino porque debemos resarcir lo que para un sujeto de investigación se convierte en algo que económicamente o en la dedicación que tiene a la investigación y que entonces nosotros tenemos que tener en cuenta. Quiero llamar la atención sobre esto porque cada vez vemos más los estudios multicéntricos, cada vez más para buscar tener, digamos, más rápidamente la muestra, necesito muchos centros y a veces los multicéntricos son el centro del multicéntrico más importante está en Europa o está en los Estados Unidos y nosotros nos tocan 10 pacientes en nuestra institución. Es reivindicar el derecho a pensar que tenemos nosotros. No, el comité debe exigir que, a ver, por un lado, que no debe aceptar solicitudes como esta, no, este proyecto está aprobado por el Comité de Ética en Bruselas o en la Universidad de Washington o no sé dónde, no, con todo respeto, pero nosotros también pensamos y tenemos derecho a evaluarlo. Segundo, tenemos que ser, eso sí, respetuosos con nosotros. En ocasiones un comité puede decir, no lo apruebo porque considero que no es adecuado desde el punto de vista ético, que no respeta la confidencialidad, porque no protege a los sujetos, etcétera, etcétera, pero respeto el otro y que lo hagan en otro lugar bajo otra visión, porque ninguno de nosotros tiene, digamos, la totalidad del conocimiento. Pongo un caso muy rápido. Mire, un estudio donde se quería trabajar un medicamento nuevo en hongos en uñas, en las micosis de las uñas de los pies. Son problemas que no son graves, nadie se muere de una micosis en los pies, pero que deforman la uña, no son estéticos y molestan a todo el mundo. Entonces un laboratorio quería que tomáramos pacientes con micosis, un grupo fuera placebo y el otro le diéramos el medicamento. Entonces un comité tiene que decir, no, porque hay unos tratamientos estándar ya que han mostrado un determinado nivel de efectividad. Y entonces quien propone la investigación dice, pero bueno, pues que a nadie lo ha matado una micosis de las uñas, no, a nadie, pero usted quisiera que, si usted trata a los demás como quisiera ser tratado, es como lo mínimo, usted se quedaría con una micosis, quedaría tranquilo, estaría de acuerdo con un familiar suyo y lo dejaran sin el tratamiento de una micosis un tiempo para ver si un medicamento es más efectivo, o preferiría que le dieran el tratamiento de la práctica regular y lo compararan con el otro. Entonces hay que defender la posibilidad de pensar y de pensar en diferente frente a otras posiciones. Por último, 2 o 3 cositas para terminar. En la integración, disciplinariamente, decimos un promedio de 9 miembros, eso no es una cifra mágica, pero sí tiene que ser, pues, para poder dar una buena composición, 7, 8 o 9 miembros. Planteo mayoritariamente de las ciencias biológicas en términos de si estamos en ese mundo, pero eso sí, aún en ese mundo las ciencias biológicas tienen que dar representantes de las ciencias sociales, son muy importantes los abogados, los psicólogos, los antropólogos, porque nos hacen ver otras cosas que no vemos los que estamos en las ciencias biológicas y en el comportamiento. Igualmente, expertos en ética, personas que han avanzado un poco más en el conocimiento de esta área y también en legislación y los representantes de la comunidad que estén interesados en esos temas. Paso muy rápido porque me acabó el tiempo, para destacar 2 cositas. Una, la autonomía y el interés de capacitarse, uno tiene que estar estudiando.
Hay proyectos que nos ponen a patinar porque no los entendemos. A veces tenemos que llamar al investigador para que nos traduzca, para poder siquiera entender qué es lo que está proponiendo, para nosotros poder hacer un análisis. Pero igualmente desde el punto de vista ético, qué desarrollos se van dando, y tenemos que ser capaces de reconocer los conflictos de interés. Hoy hay mucho dinero en la investigación, hay investigadores que reciben mucho dinero por su trabajo, y entonces pues no quisieran que su trabajo fuera cuestionado, que fuera limitado, o que no fuera aprobado. Tenemos que insistir en esa capacidad de decir, tengo un conflicto de interés, recibo recursos, trabajé con ese laboratorio, me retiro para que ustedes deliberen. Eso hay que insistirlo. Hoy se está pidiendo mucho incluso en las presentaciones en congresos, que uno diga, cuando presenta una investigación, si alguno de los investigadores tenía conflictos de interés. Por último, las decisiones, en principio, deberían ser deseable que sean de consenso, porque decíamos al principio, es un organismo de instancia dialógica, entonces el consenso es el resultado de un diálogo donde hay argumentación, contraargumentación, acuerdos, etcétera. Pero a veces no se logra, pero deberíamos tratar, porque estos comités están formados en buena parte por académicos, y los académicos, si algo nos debería distinguir, es la racionalidad, la capacidad de ser sensible a la argumentación y a la contraargumentación, y ser capaz de llegar a acuerdos racionales y a comprometernos con ellos. Entonces es bien importante, pero a veces se dan unos conflictos difíciles de manejar en estos comités. Conclusión: los comités son un instrumento importante en manos competentes, y la competencia no es que sea la gente que sepa más, sino que reconozca su limitación, como decía Platón, que el sabio no es el lleno, sino el que siente la carencia, o sea, que sienta que tiene que seguir estudiando, que no puede ser uno dogmático, que tiene que ser abierto, pero igualmente que estemos orientados a proteger a los sujetos humanos que participan en la investigación, y agrego esto siguiente, y que la producción científica se oriente de acuerdo a principios éticos y a los más caros valores humanos. Hay investigaciones que no involucran a los seres humanos en principio, pero hacen daño al medio ambiente, desperdician recursos, lesionan a las sociedades y no deberían hacerse. Muchas gracias.